Vamos entonces a proceder con ellos. Muy bien, vamos entonces con trabajar primero con el método analítico. Ok, recordar que en la parte analítica lo que hacíamos era trabajar con esta matriz, con la matriz resultante de la cinemática directa. Y esa igualarla, en el caso general, con una matriz H que contuviera, bueno, que contenga, perdón, eh, la información de la posición y orientación deseadas para ese manipulador. En este caso, como estamos hablando de un manipulador de 2 grados de libertad, usualmente no involucramos la parte de orientación, únicamente involucramos la parte de posición. Ok, observen que en este caso, para ese manipulador, este manipulador PR que tenemos, ese manipulador se mueve en el plano XZ, a diferencia del anterior que teníamos que era en el plano XY. Esto depende únicamente de la convención que estamos utilizando, dado que el eje de la Z pues tendría que ir ahora en la dirección de la primera articulación que tenemos ahí, de esa articulación prismática, de tal modo que ahora el plano que nos queda pues es el plano XZ. De tal modo que tiene sentido entonces que las componentes que tengamos aquí en la matriz de transformación homogénea T2 en 0, pues sea algo en X, algo en Z y 0 en Y. ¿Por qué? Porque Y pues está saliendo de la pantalla, bueno, en este caso hacia adentro de la pantalla, de tal modo que en esa dirección pues es 0 la posición. Y adicionalmente, pues aquí tenemos también en las coordenadas deseadas o en la posición deseada componentes en X y componentes en Z. Obviamente la de Y pues va a ser 0. Recordar, jóvenes, que en este caso no tenemos valores numéricos como tal, pero asumimos que esta EX y esta EZ son valores conocidos, que estamos denotando ahorita de manera general, pero que asumiríamos que son valores que en algún momento tenemos que conocer. Al igual que, por ejemplo, este parámetro L2, que es un parámetro del manipulador, se supone que es un valor también conocido. No hay que olvidar que los valores desconocidos, jóvenes, son las variables articulares. ¿Quiénes son las variables articulares? En este primer caso, lo que queremos calcular sería, déjenme colocarlo por acá, dado que la primera articulación es una prismática, la primera variable articular sería D1, y D1 sería entonces lo que vamos a determinar por cinemática inversa. Y para la segunda articulación, que es una revoluta, la variable articular sería entonces θ2, y ese sería el otro valor que queremos determinar por cinemática inversa. Y es los valores que asumimos que son valores desconocidos. Todos los demás los tendríamos que conocer, porque seguramente van a ser parámetros constantes del robot o información de la posición que deberíamos alcanzar, o de la posición y orientación. Muy bien, vamos a proceder entonces con esto. ¿Qué hacemos? Esta componente en X que tenemos de la matriz T2 en 0, la tendríamos que igualar con la componente X o con la coordenada X que nosotros queremos alcanzar. Es decir, esta EX, igualarlo con esto que tenemos acá. Y esta componente en Z que tenemos aquí, igualarla con esta EZ que tenemos acá. De ahí resultan, jóvenes, dos ecuaciones. La otra ecuación podría ser, o las otras ecuaciones, por ejemplo, igualar este es Y, que sería 0, con este 0 que tenemos acá, pero pues no tiene sentido hacer esa operación, porque es una ecuación trivial, ya sabemos que 0 es igual a 0, y eso no nos proporciona información adicional, o no nos sirve pues para la parte de cinemática inversa. De tal modo que las únicas ecuaciones que nos proporcionan algo de información, pues es esta que encerramos aquí en rojo, y la que encerramos aquí en color azul, es decir, la primera, que sería que L2 por el coseno de θ2 es igual a X. Y la otra que nos dice que D1
más L2 por el seno de teta 2 es igual a EZ. Ecuación 1 le vamos a llamar y ecuación 2. Listo, jóvenes, tenemos dos ecuaciones para dos valores desconocidos, que serían D1 y teta 2. Hay que ver entonces cómo podríamos resolver. Por ejemplo, de esta ecuación 1, jóvenes, nosotros podríamos, por ejemplo, despejar a teta 2 directamente y decir que teta 2 es igual a arco coseno de EX partido por L2. Listo. Primera solución, jóvenes. Teta 2. Arco coseno de un valor conocido que sería EX, es un dato de entrada, y L2, que es un parámetro del manipulador, un parámetro constante, de tal modo que son ambos valores conocidos. Arco coseno de valores conocidos, pues obtengo un resultado aquí. Muy bien, eso sería para teta 2. ¿Cómo calculo teta 1? Pues simplemente de la ecuación 2 yo despejo también y tendría entonces que D1 es igual a EZ menos L2 por el seno de teta 2. Siguiente solución, jóvenes. Observen ustedes que esta D1 ahora depende de EZ y de teta 2 y de L2. EZ, valor conocido. L2, valor conocido. Teta 2 es una variable articular, pero previamente ya la calculamos, es decir, en el primer procedimiento de despeje que hicimos, calculamos teta 2. En este punto, teta 2 ya sería un valor conocido, de tal modo que podemos hacer y expresar este despeje pues de esa manera, sin ningún problema. Y de esa manera, ya tendríamos nuestro resultado, jóvenes, de la cinemática inversa. Teta 2 y D1 en términos de valores que conocemos. De una manera bastante rápida. No sé si hasta ese punto, jóvenes, hay alguna duda. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a continuar. Y vamos ahora a abordar pues el mismo problema, nada más que ahora en la forma geométrica. Recordar que en la forma geométrica lo que hacíamos era pues trabajar directamente con el esquema del manipulador que tenemos ahí. Comenzar a trazar alguna forma geométrica. Habíamos comentado en la clase anterior que habitualmente esas formas geométricas pues van a ser triangulitos, usualmente. Y una vez tengamos por ahí esquematizadas las formas geométricas, lo siguiente sería empezar a relacionar distancias y ángulos conocidos con valores que queremos determinar, en este caso los valores de teta 2 y de D1. Y luego pues aplicar trigonometría o relaciones entre las geometrías que ahí tengamos. Normalmente, si vamos a utilizar triangulitos, pues normalmente van a ser relaciones en triángulos. Y a partir de ahí, pues comenzar a resolver conforme sea conveniente. Muy bien, vamos entonces a proceder con ello.
Muy bien. Tenemos entonces por ahí el esquemita del manipulador. Vamos a proceder con el método geométrico. Muy bien. No hay que perder de vista, jóvenes, que lo que nos interesa calcular son las dos variables articulares, es decir, determinar el valor de D1 y el valor de θ2. No hay que perder de vista eso. Y habíamos comentado en la clase anterior que una primera consideración que teníamos que hacer era identificar quiénes eran D1 y quiénes eran θ2 en este caso, referidos al esquemita del manipulador que tenemos aquí. Ok. En ese sentido, entonces, recordar que D1, jóvenes, es la variable articular para la primera articulación prismática que tenemos acá. Es una distancia variable y es la distancia que hay entre el eje X0 y el eje X1, medida a lo largo del eje Z0. Esa es la definición. Básicamente, D1, jóvenes, vendría siendo esta distancia que hay desde aquí hasta la parte inferior. En el entendido de que no hay que olvidar que esa D1 es una distancia variable. Cuando accionemos este paro prismático, pues esa distancia se puede acortar o alargar dependiendo del caso. Muy bien. Ahora, siguiente. Vamos a identificar quién es θ2. No hay que olvidar la definición. θ2 es el ángulo que tendríamos que girar para que yo alinee al eje X1 con el eje X2, girando alrededor del eje Z1 en este caso. Ok, básicamente, y es algo que podemos identificar rápidamente, jóvenes, el ángulo θ1 vendría siendo este ángulo que se forma aquí. Ese ángulo, jóvenes, para que yo alinee a X1 con X2. Perdón, este sería θ2. Ese sería nuestro ángulo, nuestra siguiente variable articular, θ2. Ahora, con esa información, entonces yo podría comenzar a trazar ahora triangulitos o algunas formas geométricas que nos ayuden a relacionar valores conocidos. Y cuando decimos valores conocidos nos referimos, por ejemplo, a esta distancia L2, que es un parámetro conocido, suponemos, y al hecho de que este punto, es decir, el extremo del manipulador, está en las coordenadas EX, 0, EZ. Y en el entendido de que estamos trabajando ahorita en el plano XZ. Esa es la información que sabemos. Ok, podríamos hacer, por ejemplo, lo siguiente, jóvenes. Yo podría proyectar el extremo de ese manipulador sobre el eje de las X, es decir, hacer esto. Voy a proyectar también esta línea horizontal. Asuman que esta línea es completamente vertical, esta que tenemos acá, y que esta es completamente horizontal. Aquí se formaría entonces un ángulo de 90 grados. Si extendemos aquí, observen también esta dirección de X1, tendríamos una línea completamente horizontal, y aquí tendríamos también un ángulo de 90 grados. Tal y como lo estamos marcando ahí. Bien, déjame nada más colocarlo por ahí. Ok, algo más o menos así. Y vamos a identificar, perdón, algunas distancias, jóvenes. Observen que, por ejemplo, la distancia que hay desde aquí hasta acá, esa sería mi distancia EX. Es decir, la coordenada que tiene este punto en la dirección de X. Eso lo podemos identificar rápidamente. Además que también esta distancia que hay, jóvenes, desde aquí hasta acá, es la distancia EZ. Recuerden que estamos trabajando en el plano XZ, de acuerdo a lo que tenemos acá esquematizado.
De acá para acá, X. Y de acá para acá, Z. Muy bien, tenemos ya información adicional entonces. Ahora, tenemos ya trazada algunas formas. Tenemos, por ejemplo, aquí se nos forma un pequeño rectangulito en la parte inferior. En la parte superior se nos forma por acá un triangulito. Algo que podemos identificar también rápidamente, jóvenes, es que esta distancia X que tenemos aquí en la parte inferior, pues es la misma distancia que tenemos acá en este cateto de este triangulito que se forma. Este cateto sería exactamente esta misma distancia. ¿Por qué? Porque pues ambos están definidos a partir de dos líneas que son paralelas, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. Y ambas líneas pues son paralelas. Tienen que tener exactamente la misma longitud, no hay de otra. Muy bien, podríamos por ejemplo entonces trabajar con este triangulito, jóvenes, este que se forma en la parte de arriba. Observen que tendríamos algo entonces como lo siguiente. Algo más o menos así. Donde aquí se nos formaría un triángulo rectángulo, un ángulo recto. Y donde la hipotenusa esta que tenemos acá, jóvenes, sería nuestra distancia L2 que tenemos allá marcada. El cateto que tenemos en la parte horizontal, en la parte de abajo sería, no hay que olvidar, EX. Y el cateto que tenemos en la vertical, jóvenes, vendría siendo la diferencia entre EZ, que sería toda esta distancia que hay desde acá hasta acá, y la distancia de 1. La distancia de 1 es desde la parte inferior hasta este punto, hasta este origen de este sistema. Es decir, este cateto vendría siendo la diferencia entre Z y esa distancia de 1. Es decir, lo podríamos escribir de esa manera. Es Z menos de 1. Es evidente que si a Z le quito de 1, pues me queda esta distancia pequeñita que vendría siendo justamente ese cateto que tenemos ahí. Adicionalmente, jóvenes, también sabemos que este ángulo que tenemos acá, muchachos, pues vendría siendo mi ángulo θ2. Aquí lo marcamos. El ángulo que hay entre el eje X1 y el eje X2. Ok, tenemos entonces ahora un triangulito que nos relaciona el ángulo θ2, que es un valor desconocido, una cantidad L2, que es un parámetro conocido, una cantidad EX, que es un valor conocido, un dato de entrada, EZ, que es un valor conocido, que es un dato de entrada también, y la D1, que es algo que queremos conocer. Es decir, tenemos ahí toda la información relacionada. Habría que empezar a ver entonces de qué manera podemos establecer relaciones que nos puedan servir para resolver para esas variables. Observen que como estamos con un triángulo rectángulo, pues justamente utilizamos ese tipo de relaciones trigonométricas. Yo podría, por ejemplo, escribir que la hipotenusa por el coseno del ángulo θ2 sería igual al cateto que tenemos en la parte inferior o al cateto adyacente al ángulo que tenemos ahí justamente. Es decir, yo puedo establecer que L2 por el coseno del ángulo θ2 es igual a X. Voy a llamarle a esta mi tercera ecuación. Recordad que arriba definíamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y también, de forma muy similar, jóvenes, podríamos utilizar la relación con el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, yo puedo decir que L2 por el seno de θ2 es igual a este cateto que tenemos acá, que es Z menos 1. Y le llamamos a esto nuestra ecuación número 4. Listo, jóvenes, tenemos dos relaciones, dos ecuaciones, donde a partir de ahí pues podríamos empezar a resolver para nuestros valores desconocidos, es decir, para D1 y para θ2. Si ustedes observan, muchachos, volvemos un poquito a lo que teníamos acá. La ecuación 2 y la ecuación 4 prácticamente son la misma. Y la ecuación 1 y la ecuación 3 pues básicamente es la misma. Ustedes lo pueden observar desde ahí.
de tal modo que la solución que nos va a quedar pues son justamente las mismas expresiones que tenemos arriba. En algunas ocasiones, jóvenes, el método analítico y el método geométrico van a producir expresiones iguales y en otros casos van a producir expresiones equivalentes. Es decir, que no se van a ver iguales, pero que el resultado que van a producir pues es el mismo. Es decir, expresiones que son equivalentes. En este caso, las expresiones son justamente iguales. Ustedes lo pueden corroborar, exactamente iguales. No siempre va a ser así. Hay situaciones en donde van a producir relaciones equivalentes. Es decir, expresiones que no se van a ver igual, pero que cuando le pongamos numeritos, pues van a dar exactamente lo mismo. Muy bien. En ese entendido, entonces, nosotros sabríamos que de aquí obtenemos a θ2 es igual al cocoseno de EX partido por L2. Y nosotros sabemos que de aquí tenemos que D1 es igual a EZ menos L2 por el seno de θ2. Listo. Solución para θ2 y solución para D1. Nos quedan recordar exactamente iguales que las que teníamos en la parte superior. Muy bien, diferencias, algo que ya hemos comentado en la clase anterior. Usualmente, jóvenes, el método analítico, el método geométrico suele ser un poco más rápido que el método analítico. Es más, para el método geométrico no hace falta tener esta matriz, es decir, no hace falta que yo calcule la matriz de 2 en 0. Con el método geométrico directamente puedo ir al diagramita del manipulador y comenzar a trabajar directamente en él. Para el método analítico necesariamente tengo que hacer poner sistema de referencia, calcular toda la parte de la cinemática directa, sacar esta matriz y entonces a partir de ahí comenzar a establecer las ecuaciones. Y en la mayoría de los casos, como lo habíamos comentado, el método analítico suele producir expresiones que suelen quedar un poco más complejas. No es cierto en este caso porque pues básicamente quedan las mismas ecuaciones, pero de manera general siempre va a ser de la manera que comentamos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, con este último método. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a continuar. Y vamos a trabajar con el otro problemita.
Bien, vamos a trabajar entonces con ese problemita. Tenemos ahora un manipulador de 3 grados de libertad. Y nos dice entonces, calcule la cinemática inversa del manipulador PPR mostrado en la figura. Por ahí se lo habían copiado de lo que les envié, por ahí nada más hagan la corrección en esa. Creo que ahí decía PR, si no mal recuerdo. Realmente es un manipulador PPR. Considerando que el extremo del manipulador debe posicionarse en las coordenadas 150,0,200. Y que además el eje X3, es decir, el que tenemos en el extremo del manipulador, debe estar alineado con el eje X0, es decir, el eje X de la base. Utiliza el método geométrico y el método analítico. Muy bien, permítame tantito nada más, les voy a colocar la matriz que resulta de la cinemática directa en un minutito.
Muy bien. Tendríamos entonces esa matriz, jóvenes. Esa sería nuestra matriz T3 en cero. Cópienla, porfa, y ahorita resolvemos el problemita.
Muy bien, continuamos entonces, muchachos. Recapitulando un poquito y recordando lo que habíamos mencionado, para este manipulador de 3 grados de libertad, además de la información que ustedes observan ahí de la parte de posición, de las coordenadas de posición que nos está dando, nos da también información acerca de cómo debería estar orientado el sistema del elemento terminal o del extremo del manipulador con respecto al de la base. De manera específica, en este caso nos dice que el eje X3 pues debería estar alineado con el eje X0. Esa es la información que nos está proporcionando. Muy bien. No hay que perder de vista el hecho que los valores que queremos determinar nosotros serían las 3 variables articulares. Como tenemos un manipulador PPR, nuestras variables articulares pues serían D1, D2 y finalmente teta 3. Esos serían los 3 valores articulares, o las 3 variables articulares, mejor dicho, que nosotros tendríamos que determinar mediante cinemática inversa. Teniendo como datos de entrada esta coordenada en X, en Y y en Z. Observen que, por ejemplo, si procedemos de forma analítica, esta coordenada en Y no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque yo la tendré que igualar a este cero que yo tengo en la matriz y no me proporciona ninguna relación adicional. No me sirve de nada, básicamente. ¿Vale? Ok, de algún lado entonces tengo que sacar la información adicional para formar otra ecuación, porque las dos ecuaciones que yo forme utilizando la componente en X y la componente en Z no me van a bastar para resolver para las tres incógnitas, perdón, que yo tengo aquí. Es decir, si yo tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas, de acuerdo a lo que sabemos del álgebra, pues no podríamos obtener un resultado para las tres incógnitas. Tendremos que tener al menos 3 ecuaciones disponibles para poder resolver para esos 3 valores. Muy bien. ¿De dónde sacamos, jóvenes, esa tercera relación adicional? De la información que tenemos justamente enseguida, la que nos dice que el eje X3 debe estar alineado con el eje X0. Aquí la pregunta, jóvenes, es esa información, ¿cómo la interpretamos? Esa es la pregunta fundamental acá, jóvenes. No hay que olvidar que en la parte de orientación, esta columna, ustedes recuerdan que esta la denominábamos usualmente como el eje X3, pues descrito en el sistema 0. Es decir, hacia dónde apunta o cómo está orientado básicamente el eje X3 en el sistema 0. Esa es la interpretación de esa columna, jóvenes. Muy bien, eso me puede ayudar entonces a esa información que yo tengo ahí, relacionarla con aquella que me dice que ese eje X3 debe estar alineado con X0. Lo que nos está diciendo básicamente, jóvenes, es que en algún momento, cuando alcancemos esta posición, este manipulador debe estar orientado de tal manera que el eje X3 pues me quede completamente así, completamente horizontal, al igual que lo está el eje X0 que yo tengo aquí. Para que eso se cumpla, jóvenes, para que eso sea completamente cierto, en la matriz, déjenme borrar esto tantito, la matriz H que yo tendría de entrada, que sería la posición y orientación deseada, voy a ponerla por acá, yo tendría
Voy a dejarlo de esta manera. Yo tendría una matriz así en principio. Una posición en X de 150 a la que quiero llegar, una posición en Y de 0, aquí lo tengo, y en Z de 200. Aquí, pues, en la última fila ya sabemos que va a ser siempre 0, 0 y 1. Esta matriz H, recuerden que es posición y orientación deseada. Ok, en Y y en Z a mí ahorita no me interesa. Aquí no me da igual lo que vayan los numeritos, realmente no me importa. Lo que sí me interesa ahorita es lo de X. Recordar que esta matriz es cómo debe estar orientado el último sistema con respecto al de la base. Para que se cumpla aquello que nos dice que debe estar alineado con el eje X que tenemos acá, pues la única posibilidad es entonces que este vector que tenemos acá sea así, 1, 0, 0. Es decir, que el eje X3 descrito en el sistema 0 pues apunte justamente en la misma dirección del eje X. Recuerden que esta es componente en X, en Y y en Z. Es decir, debería tener esta forma. Ok, de tal modo, jóvenes, que me queda esta matriz H. Esto lo colocamos así porque ahorita no estamos involucrando las otras direcciones de X y de, perdón, de Y y de Z, sino únicamente la parte que estamos alineando al eje de las X. Ok, con esa información, jóvenes, con esta que estamos proporcionando aquí, podríamos irnos a esta columna y trabajar esta columna igualada con esta columna. O bien elemento a elemento y de ahí sacar otras ecuaciones. O otra ecuación adicional. Con esa ecuación adicional, jóvenes, yo podría resolver ahora o tendría disponible al menos 3 ecuaciones para 3 incógnitas, de tal modo que lo esperable es que yo pueda resolver sin ningún problema. Muy bien. Recordar que la idea fundamental es aquí la matriz de 3 en 0 la igualaría yo a la matriz H. Y de aquí saco un conjunto de ecuaciones. Esta matriz H se supone que es, recuerden, la posición y orientación a la cual quiero llegar. Posición, 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 orientación. En este caso únicamente estoy utilizando de referencia el eje X, porque es la información que tengo proporcionada aquí. Me dice que debe estar alineado con el eje X que yo tengo en la base. La forma en que eso suceda es que este eje tenga esta forma, 1, 0, 0, en las otras direcciones. Muy bien. De tal modo, jóvenes, que yo podría comenzar entonces a plantear ahora sí las ecuaciones. Recuerden, yo voy a igualar este 150 que yo tengo aquí con este D2 más L3 en θ3 que yo tengo aquí. Yo voy a igualar este 200 que tengo aquí con el D1 menos L3 coseno de θ3 que yo tengo en la componente en Z. Componente en X con lo de X, con lo de Z con lo de Z. Lo de Y con lo de Y también sería, pero pues en este caso no me va a servir de mucho. Nada más tendría que ser eso igual a 0, pero eso no me sirve. Ok, comienzo a escribir entonces las ecuaciones. Voy a escribir que D2 más L3 por el seno de θ3 es igual a 150. Y voy a escribir que D1 menos L3 por el coseno de θ3 es igual a 200. Ecuación 1 y ecuación número 2. Ok, adicionalmente a esas dos ecuaciones, por ahí lo hemos mencionado, con esas dos no puedo hacer mucho porque tendría 3 valores desconocidos, D1, D2 y θ3. Y de ninguna de ellas puedo despejar alguna variable, por ejemplo. En la primera ecuación tengo 2 valores desconocidos, tanto D2 como θ3. Y en la segunda también tengo 2 valores desconocidos, tanto D1 como θ3. De tal modo que no puedo decir voy a despejar aquí, voy a sustituir aquí o algo similar.
pero yo puedo formar una ecuación adicional o otras ecuaciones adicionales involucrando la columna correspondiente a X. Observen, por ejemplo, jóvenes, que yo podría formar una ecuación aquí con la idea de asegurarme que voy a tener el resultado correcto. Lo puedo poner en función de la función arcotangente o en términos de la función arcotangente de los argumentos y hacer lo siguiente. Yo podría dividir, jóvenes, esta componente entre esta componente. Es decir, algo como lo siguiente. Seno de teta 3 partido por menos el coseno de teta 3. Y eso igualarlo a las componentes que tenemos acá. Es decir, la componente equivalente que sería, o correspondiente, mejor dicho, perdón, sería 1 y 0. De esa manera. De tal forma que tendría entonces seno entre coseno. Me voy a deshacer de este signo negativo que yo tengo aquí. Multiplico por menos 1 de ambos lados en el denominador. Menos el coseno de teta 3 por menos 1. Pues me queda coseno de teta 3. 0 por menos 1 pues es 0. De tal modo que yo voy a tener que el seno de teta 3 partido por el coseno de teta 3 es igual a 1 partido por 0. De donde tengo que teta 3 es igual a arco tangente de 1 partido por 0. Esa sería, jóvenes, mi otra expresión. Bueno, realmente mi ecuación sería esta que yo tengo inicialmente. Aquí ya estoy resolviendo. Ok, si ustedes intentan hacer esto en la calculadora, obviamente les va a mandar por ahí un error. No pueden dividir por 0. Si revisamos los casos, jóvenes, ustedes recuerden que cuando teníamos algo en Y y nada en X, el ángulo que teníamos era entonces 90 grados, siempre y cuando esta componente fuera positiva. Si esta componente era negativa, es decir, si acá en lugar de 1 tuviéramos menos 1, sería entonces menos 90 o 270 grados. En este caso, entonces, de manera particular, teta 3 es igual a 90 grados. Primera solución, jóvenes. Listo. Lo que ya sé es que teta 3 es igual a 90 grados. De manera muy rápida. Ahora, una vez tengo ese valor conocido, todo lo demás se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque directamente yo puedo despejar sin ningún problema. Por ejemplo, voy a hacer más grande esto. Por ejemplo, poner por acá, sustituyendo el valor de teta 3 en la ecuación 1 y resolviendo para D2, tendríamos entonces que D2 es igual a 150 menos L3 por el seno de teta 3. Y sustituimos los valores, jóvenes. Simplemente lo que hicimos pues es despejar 150 menos L3, allá tenemos el valor de L3 que serían 90 milímetros, por el seno de teta 3, recordar que teta 3 lo calculamos si es 90, nos quedarían entonces, obviamente el seno de 90 es 1, 150 le quito 90, pues nos quedarían 60. Eso es lo que nos daría acá. 60 milímetros. Segunda solución, jóvenes. Listo. Para D2. De manera muy similar, sustituyendo teta 3 en la ecuación 2 y resolviendo para D1, tendríamos que D1 es igual a 200 más L3 por el coseno
de teta 3. Ok, el coseno de 90, que es el ángulo teta 3, pues es 0. De tal modo que aquí nos quedaría 200 más 0, pues es 0. Y listo, jóvenes. Última solución. Tenemos los tres valores. Solución para teta 3, para D2 y para D1. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? Yo, profe, Dime. al momento de que multiplicamos por un signo negativo ahí en seno sobre coseno, ¿que no, que no también del otro lado tendría que quedar negativo también? Sería Es- menos uno, ¿no? no, es que multiplicamos, por ejemplo, déjame volver aquí. Voy a ponerlo en color rojo. Digamos, multiplicamos por menos uno en el denominador. Ah, ok, pensé que era toda la fracción completa. No, sí hay que conservarlo. Si es en el numerador, en el numerador. Si es en el denominador, en el denominador. Ok, Ujú. sí, nada más será, Va que profe, va. gracias. Ujú. Profe, yo también tengo una. Sí, dime. Disculpe, en el D2 restó el 150 menos 90, ¿no? Ajá. Pero ¿qué no el seno de 90 sería uno o no entendí ahí qué hizo? Sí, el seno de 90 es 1. Luego el valor de L3 lo multiplicas por ese 1. Aquí Ujú. tenemos que L3 vale 90 milímetros. Ah, sí, cierto. Muchas gracias. Digamos, sería 90 por 1, que nos quedaría 90 todavía. Ujú. Sí, Va. gracias, profe. No, de qué. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con este procedimiento? Muy bien. La clave en este asunto, jóvenes, está en comprender esta parte, en cómo la información que aquí me está dando, yo la puedo utilizar o yo la puedo llevar a esta información que yo estoy estableciendo aquí en esta matriz y cómo la puedo relacionar con la parte de orientación que yo tengo aquí. Esa sería pues la cuestión. Muy bien. Vamos entonces, jóvenes, a resolver ahora por el otro método, que sería utilizando el método geométrico. Recordar que esta es la forma analítica. Por acá se me pasó colocarlo. Vamos a ponerlo por acá, el método analítico. Muy bien, vamos ahora con el geométrico, jóvenes. Nada más permítame tantito, les voy a copiar el diagramita para acá.
Muy bien, tenemos ahí nuestro diagrama. No hay que perder de vista en este punto que los valores que queremos calcular son de 1, de 2 y teta 3. En el entendido de que el extremo de este manipulador pues debería estar en las coordenadas 50,0,200. Muy bien, vamos entonces a proceder con ello. No hay que olvidar lo que nos decía también acerca de que el eje X3 debería estar orientado de la misma manera en que está X0. Y en el entendido que el eje X0 es invariable, el eje X0 es un eje que está fijo, no cambia de posición, no cambia de orientación en nuestro sistema de referencia base. Ok, en ese entendido, en el método geométrico, nosotros podemos hacer esto un poco más sencillo, tal vez podemos decirlo de esta forma que con la parte analítica, porque aquí nosotros tendríamos que intuir entonces el hecho de que si este eje X3 debería estar apuntando en la misma dirección de X0, entonces la única posibilidad que tenemos es que ese manipulador esté orientado de tal manera que, déjame dibujarlo nada más con líneas. Ok, algo así, jóvenes.
En el entendido que así como lo estamos dibujando, este eje X3 está alineado con este eje X0. Esa es la condición que tenemos. Obviamente las otras líneas que dibujamos acá, jóvenes, esta que va de aquí para acá, esta que va de aquí para acá, corresponden a las distancias de 1 y de 2. Vamos a colocarlo por acá, esto es de 1, esto es de 2. Y la última distancia que tenemos aquí, pues es la distancia L3. Y en el entendido de que el extremo de ese manipulador, es decir, este punto que está aquí, pues está en esas coordenadas 150 en X, 0 en Y y 200 en Z. En el entendido de que el plano en el cual estamos trabajando, pues es el plano XZ. Ok, el manipulador nos quedaría así entonces, jóvenes. Ahora, es muy fácil o más o menos simple de visualizar que el eje θ3 que queremos conocer es justamente este ángulo que tenemos acá, jóvenes. Déjenme ver si puedo poner esto. Este ángulo que les voy a marcar aquí en color más o menos como un tipo rojo, ese sería mi ángulo θ3. No hay que olvidar, jóvenes, que por definición el ángulo θ3 es lo que yo tendría que girar para que alinee al eje X2 con el eje X3. Si ustedes observan, jóvenes, es más o menos simple visualizar que este ángulo θ3 pues son 90 grados, porque voy de X2 hacia X3. Y de aquí para acá pues hay 90 grados. Hay que recordar que este eje X2 no se va a mover de ahí, va a permanecer siempre en esa dirección. El que se va a mover va a ser X3. Si yo muevo o acciono esta junta, la tercera articulación, la junta de revoluta que yo tengo ahí, lo que va a pasar es que esta línea pues se va a mover. Puede girar hacia arriba, hacia abajo, o en sentido horario o antihorario, dependiendo del caso. Y el que se mueve junto con ese eslabón pues es el sistema 3. El sistema 3 que está pegadito a este eslabón. Y el eje X3 apunta en la dirección de esta línea que va de aquí para acá. De tal modo que el que sí puede cambiar de dirección en ese caso pues es el eje X3. X2 y Y2 no cambian de dirección, únicamente cambian de posición. ¿Por qué? Porque si yo acciono esta junta, la junta 2, el origen de este sistema pues va a quedar un poco más para acá, un poco más cerca, un poco más lejos, dependiendo del caso. Pero no gira, no rota. Lo mismo pasa, jóvenes, con el sistema 1. El sistema 1 puede irse un poquito más hacia arriba si accionamos la junta 1 o un poquito más hacia abajo si la retraemos un poco. Únicamente puede hacer eso, pero no puede girar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna revoluta por aquí de manera intermedia. Recuerden que las revolutas lo que hacen es cambiar la orientación y los pares prismáticos lo único que hacen es pues hacer una traslación sin cambiar la orientación. De tal modo que este sistema, el sistema 2, va a permanecer orientado siempre de esa manera, es decir, así como está dibujado aquí. De acuerdo a la especificación que nos está dando, jóvenes, como el eje X3 debería estar orientado como X0, la única posibilidad es esta que dibujamos aquí. Y en esa posibilidad, jóvenes, técnicamente el ángulo θ3, en el entendido de que X2 apunta hacia abajo completamente, pues no tiene otra forma o no hay otra manera que ese ángulo θ3 sea justamente 90 grados. No hay de otra, muchachos. Ustedes lo pueden corroborar ahí de forma gráfica. Recordar que aquí en el método geométrico es justamente ir visualizando de forma gráfica todas las soluciones que vamos a ir encontrando, en el entendido de que además de trazar triangulitos o formas geométricas, nosotros relacionamos distancias y ángulos de acuerdo a lo que estamos esquematizando. Muy bien, tenemos entonces, jóvenes, ya la primera solución, que sería θ3. Determinamos que θ3 es 90 grados de acuerdo a al esquema que tenemos acá dibujado, en el entendido de que el X3 debe estar alineado junto con X0. Y la única posibilidad para que eso se dé es que esto esté completamente recto. Es decir, que la distancia L3 esté alineada con la distancia de 2. Muy bien, en ese entendido entonces, jóvenes, es también muy sencillo identificar
o visualizar el hecho de que si yo proyecto, por ejemplo, hago la proyección de la ubicación del elemento terminal sobre el eje de las X, voy a proyectar esto de aquí hasta acá, pues acá se formaría un ángulo recto, y es más o menos previsible el hecho de que esta distancia de aquí para acá, jóvenes, distancia que tenemos desde aquí hasta acá, pues es nuestra distancia que tenemos marcada de 150, es decir, la coordenada en X. Y que la distancia, jóvenes, que hay desde acá hasta acá, pues es la distancia que tenemos marcada en Z, es decir, 200 milímetros. Lo pueden observar ustedes aquí. Con esa información podemos empezar ya a calcular tanto D1 como D2. Por ejemplo, rápidamente, jóvenes, yo puedo identificar que D1 es 200 milímetros. ¿Por qué? D1 es esta distancia que yo tengo aquí, que es la misma distancia que yo tengo aquí, que son los 200 milímetros que yo tengo. Ok, algo más que puedo identificar también es que la suma de D2 más, hay que recordar que D2 es esto y L3 es esto, D2 más L3 es igual a 150. Y en el entendido entonces que D2 sería igual a 150 menos L3. De tal forma que D2 pues sería igual a 150 menos L3, que son 90. 150 menos 90 pues son 60 milímetros. Listo, jóvenes. Solución, solución y solución. De manera bastante más rápida. Principal inconveniente o principal cuidado que hay que tener en la forma geométrica, pues al momento de trazar el esquema. Ese es el principal detalle, jóvenes. En la forma geométrica, toda la clave está en dibujar el manipulador. Y en visualizar cómo quedarían nuestros sistemas colocados cuando yo muevo el manipulador de una cierta manera. Es decir, para poder entender, jóvenes, cómo quedaría esto, hay que tener bien presente la parte de cinemática directa. Es decir, hay que entender bien el hecho de cómo colocamos estos sistemas. Si no entendemos esa parte, va a estar un poquito complicado, porque entonces no vamos a saber por qué razón esto lo pongo así, o por qué esta razón lo ponemos así, o por qué este sistema se colocó así y no de otra forma, o por qué este sistema no se movería, o por qué este sistema tampoco se movería, o rotaría, mejor dicho, por qué este sistema sí va a rotar cuando yo mueva esta articulación, y cuestiones de ese tipo, jóvenes. Hay que entender esa parte. Si entendemos esa parte, trazar los esquemitas y sacar estas expresiones, pues no debería ser tanto problema. Toda la clave está, repetimos, en poder realizar este diagrama. En este caso ni siquiera fue necesario, por ejemplo, hacer triangulitos, porque pues nada más nos queda esta relación en un rectangulito que tenemos acá. Relaciones muy directas, debido a que pues este ángulo que nos quedaba aquí pues era 90 grados y que esto está completamente alineado. Si tuviéramos, por ejemplo, un ángulo que no necesariamente el hecho de que el X0 estuviera alineado con X3, pues a lo mejor tendríamos algo como el esquema que tenemos aquí inicialmente. Y en ese caso sí tendríamos que empezar a relacionar entonces este ángulo que está aquí, que sería θ3, con las distancias que tendríamos por acá, es decir, esta distancia que hay desde aquí para acá, esta distancia que hay desde aquí para acá, y empezar a relacionar entonces el ángulo θ3 con la distancia de 1, con la distancia de 2, y resolver. Al final llegaríamos también pues a una situación muy similar, nada más que ahora tendríamos un ángulo pues en esta parte, que no cambiaría mucho, nada más pues adicionaría por ahí algunas expresiones. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta con esa parte del método
del método geométrico, con la forma en que esquematizamos o con alguna situación de esas. Muy bien, en el entendido también, jóvenes, antes de, hay que mencionar que el hecho de que los resultados pues deben de ser los mismos, tal y como lo tenemos acá. Lo que nos da de la forma geométrica pues tiene que coincidir con lo que nos da de forma analítica. Pueden variar las expresiones que obtengamos de manera intermedia o las ecuaciones que resultan de una y otra que tengamos que resolver. Esas sí pueden cambiar, obviamente, pero al final el resultado debería ser exactamente el mismo. Ok, ¿dudas, muchachos? Muy bien, muchachos, vamos entonces a continuar. No, nada más permítame tantito.
Vayan copiando, jóvenes, esa... bueno, lo único que cambia es el enunciado. Por ahí, si quieren el diagramita, pues incluso es el mismo diagrama que el anterior. Si quieren, copien nada más el enunciado y la matriz para que no tarden mucho.
Muy bien, por ahí les acabo, jóvenes, de compartir el cuestionario para el día de hoy. Bueno, realmente es solo una preguntita. Recuerden la parte de desempeño, la vamos a ir trabajando con eso. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces rápidamente con este ejercicio que tenemos ahí. El esquemita pues es el mismo manipulador, con las mismas dimensiones. Nada más cambia la manera en que tenemos disponible la información de entrada. En el caso anterior teníamos por ahí una posición a la cual debería llegar el manipulador, con las coordenadas en X, Y y Z. Y teníamos una indicación acerca de que el eje X3 debería estar alineado con el eje X0, es decir, de manera completamente horizontal. En este caso, jóvenes, aquí nos está proporcionando ahora una matriz H, donde esa matriz H contiene la información de la posición y orientación deseada para ese manipulador. Esa es la única diferencia. Ok, ¿qué tendríamos que hacer? Exactamente un procedimiento similar al que hicimos allá. Ahora la idea sería entonces cómo relacionamos esa matriz que nosotros tenemos ahí. Obviamente, algo que directamente podríamos sacar es el hecho de que con el método, por ejemplo, con el método analítico, nosotros estableceríamos pues, la ecuación que ya sabemos, que T3 en 0 tendría que ser igual a la matriz H. Esta ecuación, jóvenes. Ok, y con esa información, entonces, nosotros podríamos empezar a plantear las ecuaciones. Yo tendría que igualar esto
con esto, yo tendría que igualar esto con esto, y de ahí sacar dos ecuaciones en principio. Ok, ¿de dónde saco la otra ecuación, jóvenes? De la parte de orientación. De manera muy similar a como lo hicimos allá. La diferencia sería que ahora en lugar de tener un vector 1, 0, 0, 0, en el caso de X, o de no tener información, por ejemplo, en el caso de Y, ahora tenemos información aquí en la parte de orientación. Lo podríamos trabajar con la X, lo podríamos trabajar con el eje de las Y, con cualquiera de los dos. Con Z no, porque no me sirve de mucho. No puedo sacar ninguna relación conveniente acá, porque 0 igual a 0, menos 1 igual a menos 1, 0 igual a 0, no me sirve mucho. Podría trabajar entonces con esta columna o con esta columna. Por ejemplo, yo podría decir que voy a relacionar estos dos elementos con estos dos elementos. Es decir, escribir una ecuación de tal manera que yo tendría que el seno de teta 3 partido por menos el coseno de teta 3 es igual a 0.7071, voy a escribirlo de esa manera, partido por menos 0.7071. Me deshago entonces de este signo negativo que tengo aquí en la parte de abajo, en el denominador. Multiplico por menos 1 de ambos lados, en los denominadores obviamente. Y yo tendría entonces que teta 3 es arcotangente de 0.7071 entre 0.7071. Ok, cuando tenemos el cociente de dos números que son iguales, pues es 1. El arcotangente de 1, jóvenes, es 45 grados. Por ahí lo pueden ustedes corroborar. Muy bien, una vez tengo este ángulo teta 3, me puedo ir a esta ecuación que voy a formular aquí y a la segunda ecuación, a la que tengo marcada en rojo, y sustituir simplemente los valores, el valor de teta 3, y resolver. Sin mucho problema. Una vez conozco teta 3, aquí nada más me queda un despeje directo, porque pues nada más tendría como valor desconocido a de 2 y en este caso como valor desconocido a de 1. Sustituyo, resuelvo y asunto terminado. Eso sería con el método analítico. Bueno, por ahí igual ustedes lo pueden terminar, porfa. En cuanto al método geométrico, jóvenes, la idea principal aquí sería identificar cómo estaría orientado el manipulador, es decir, dibujar el manipulador de acuerdo a la información que tenemos aquí en esta matriz. Con la información que yo tengo aquí, yo puedo sacar rápidamente el hecho de que el eje X3 con respecto a X2 debería estar a 45 grados. Es decir, lo que yo podría intuir inmediatamente es que esta línea me va a quedar más o menos bueno, lo voy a dejar de esa manera. Un poco chueca, pero bueno. Si yo sabría que el eje X3 me va a quedar ahí, yo sabría que el eje Y3 me va a quedar obviamente aquí, en el entendido de que este ángulo que está aquí pues sería teta 3. Los 45 grados que puedo inferir a partir de la información que tengo en la matriz H. Muy bien, ¿cómo saco ahora la parte geométrica? Pues utilizando este diagramita que yo tengo aquí, podría hacer esta proyección aquí, proyectar esto aquí y empezar a trabajar con esa información. Es decir, esta distancia de 2 más esta L3 que yo tendría aquí por el coseno o por el seno de teta 3 es igual, pues es a esta distancia que está de aquí para acá, que serían los 163.64, y relacionar, por ejemplo, esta distancia que hay de aquí para acá, que serían 36.3604, con la información que yo tengo de D1 y con la información que yo pueda combinar con L3 y con teta 3. De esa manera lo plantearía entonces en la forma gráfica. Muy bien, traten de hacerlo, jóvenes, nada más como ejercicio adicional, por ahí no estaría ni nada parecido, pero igual les sirve para que ustedes vayan practicando esta parte. Muy bien, y si no hay más preguntas, jóvenes, pues los vería yo el día de mañana para continuar con otros ejercicios. Por ahí se los voy a enviar antes para que les vayan copiando, por favor, y vayamos trabajando entonces con otros problemitas. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces.
La del lunes, sí. Nada más déjame ver Orión en qué cuenta quedó guardada, porque no recuerdo si quedó guardada en la de algún compañero. Igual déjame revisarla y se las comparto el día de mañana. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense y que estén muy bien.